Vicky Pacho, Dávila. Vicky ¿cómo Dávila. vas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están todos? Bienvenida a la que era su casa, ¿no? Hola, era esta nuestra cabina. Sí, el Claro. séptimo piso. Sí, divina. Aquí pasé 10 felices años de mi vida como periodista, siendo la directora de la FM. También los días más turbulentos. ¿En serio? Sí, claro. Claro, ahí estaba al otro lado Tetero, que por ahí está todavía. En el primer piso ahora. Sí. Está en Antena 2. Y éramos aquí en esta mesa, eso se movía para arriba. Pues que usted estaba también. Yo estaba en el sexto. Éramos compañeros, claro, y usted sabe que eso, mejor dicho, este piso temblaba. Sí, no, claro, yo estaba en el sexto y esto acá sonaba tacón, abajo, en el techo del sexto. Sí. No, solo lindos recuerdos. Sin duda, 10 Los años. mejores, 10 años fui directora de la FM, sí. Pero en RCN, ¿cuántos años? 18. 18. 18. ¿El ingreso se dio qué? En aquel tiempo, en Ajá. 1998, entré a RCN, es que yo hice toda la carrera. Ujú. Empecé haciendo el noticiero de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana en televisión. Llegábamos a las 4 de la mañana a trabajar. Luego, cuando se abre el canal, en medio del Mundial de Francia de 1998, empiezo a hacer un noticiero con Claudia Gurisati, que era como a las 9:30, un horario todo, a las 9, un horario todo raro. Pero luego, pues ya se encamina el canal, yo voy al noticiero del mediodía y ella se queda con Jorge Alfredo a las 7. Y luego, ya como a los 2 años, empiezo yo a las 7 de la noche. Ella tiene que salir por amenazas muy graves, lo recuerdo, Claudia sufrió mucho en esa situación. Y entonces yo empiezo a trabajar también con Juan Gosaín, entonces es ahí donde empiezo a la radio de Radio Sucesos con Juan, 5 años. Y ahí, no, es que ahí me dieron todas las oportunidades, yo amo RCN. Ahí de llegó verdad. la hora, ¿no? Así llegó la hora, luego el noticiero del mediodía también. Eso yo todo el día estaba al aire, si no en radio, en televisión, hacía La Cosa Política, que dirigía en ese momento Clara Ospina. Y Clara Elvira. durante 9 años hice La Cosa Política, hice el noticiero de las 7 de la noche durante 15, así. O sea, yo hice la tarea completa. Ahí me tocó cargar ladrillo, mijo. Periodista, decía usted, ¿no? Sí. Sí, Periodista, claro. periodista. ¿Y por qué del periodismo a la política, Vicky? Porque te voy a contar una historia para que me lo puedas entender. Yo nací en un pueblo, Pacho. Yo nací en un pueblo en Tuluá. Me crié en Buga la Grande, Cali. Y pues nací en unas condiciones de pobreza muy grandes como la mayoría de los colombianos. Yo hay colombianos yo a veces cuento esta historia y la gente a veces no cree, pero es verdad. Mi papá era cantante de tangos en los bares en Buga. Después era capataz de una finca y mi mamá pues lo acompañaba y le tocaba hacer la comida a los trabajadores y todo eso para la familia. Y en esa pobreza yo pude, a través de las oportunidades, del talento, del amor de la familia, del esfuerzo, mucho esfuerzo, a mí nunca me han regalado nada, pude salir de ahí. Y entonces yo les debo todo a los colombianos, que siempre me han acompañado. A donde fui, gracias a Dios, siempre pude llegar a ser número 1. Eso también es muy importante para mi carrera periodística. Como anchor o como presentadora de noticias siempre me ganaba los premios de mejor presentadora de noticias, gané muchos premios Simón Bolívar de periodismo, CPB. O sea, realmente yo lo único que tengo es agradecimiento con Colombia. Y cuando empiezo a ver todo este desastre que está haciendo este gobierno y la amenaza que significa para la democracia, la libertad, el orden, miércoles yo digo, Pacho, yo tengo que darles todo a los colombianos. Entonces ahora soy yo la que voy a ir a entregar todo lo que tengo y lo que soy para luchar por este país. Y aquí estoy, dando esa batalla. Sí, a usted el país, quizás la referencia periodísticamente en ese cubrimiento que hizo desde el periodismo en el terremoto de Armenia, ¿no? Que es ahí cuando nos trae ese gran recuerdo de un trabajo incansable, de pocas horas de sueño, de las historias de las víctimas, de contar un poco de esa tragedia. Y luego pues ya la tenemos con esas grandes oportunidades de la radio en la FM, figura. Pero ahí fue mi gran primera oportunidad periodística, eso es verdad. El terremoto del eje cafetero, haberlo cubierto, me marcó personalmente. Ver esa lucha por la vida, la supervivencia, el desastre, la naturaleza superior
a los seres humanos cuando desata su fuerza. Y al mismo tiempo, ese reto periodístico de informar. Yo me acuerdo que empezamos a informar a las 5 de la tarde un lunes. Eso fue un lunes a la 1:19 de la tarde. Y recuerdo que llegamos a Pereira, porque no se sabía todavía lo que había pasado en Armenia. Llegamos a Pereira y empezamos a informar, di tú, hasta la 1 de la mañana, desde las 5 de la tarde. Y esto era maquinaria, todo el mundo confundido, los bomberos, la defensa civil, la policía, tenaz. Pero estaban todas las comunicaciones cortadas en el eje cafetero. Entonces a la 1 de la mañana, cuando cortamos la transmisión, llegó como un agente de Armenia y dijo, Armenia está borrada, está peor. Y nosotros salimos por tierra para Armenia, prendimos la Flyaway en ese momento para salir en vivo, vía satélite a las 5 de la mañana, y nosotros informamos ese martes desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana del miércoles, seguido, sin parar, casi 24 horas. Entonces eso me marcó tremendamente. Ya uno hacía parte de todas esas familias que estaban buscando a sus seres queridos. Llorábamos con los que encontraban a sus seres queridos muertos. Hicimos un programa de esa semana que se llamaba Estoy Vivo, porque como no había comunicaciones, entonces RCN puso al servicio del eje cafetero un programa de 2 horas donde la gente hacía filas infinitas para simplemente pararse frente a la cámara y decir a mi mamá en Barranquilla, Pedro Pérez, estoy vivo, yo estoy vivo, estoy en un albergue. Mire, yo me acuerdo y me erizo, porque fue muy... Entonces eso a mí me impactó tremendamente. Y cuando volví a Bogotá, 8 días después, una semana después, le puedo decir que yo era otra persona. Era otra persona y era otra reportera. Sí. Y me devolvía en ese contexto histórico, porque le había preguntado del por qué se había metido en esto de la política, para entender que usted conoce a Colombia. Mucho. Y la conoce gracias al oficio del periodismo, que le permitió llegar hasta lo más recóndito del territorio nacional. Y es tal vez eso lo que aprovecha también en este escenario de la política para meterse, conociendo que hay unas necesidades bárbaras en el país. Es que creo que quienes nos escuchan y quienes han seguido mi carrera, porque los colombianos me dieron la oportunidad de metérmele a la casa. Imagínate, 15 años en el horario prime time de la televisión como número 1 en la presentación de las noticias. Eso es algo muy bonito para mí y me permitieron eso, y saben que estuve en los secuestros masivos, en las tomas guerrilleras, en las liberaciones, en los desastres naturales, en las elecciones presidenciales. Imagínate, 33 años en elecciones presidenciales, en la cosa política 9 años. Bueno, ¿qué cosa pasó en Colombia en estos 33 años que yo no estuve? Es que eran cosas... Cuando secuestraron, por ejemplo, el avión de Avianca, ¿se acuerda? Cuando el Fokker. Ahí me tocó, yo salí corriendo, me mandaron en un avión privado y llegamos y eran como las 6:20 de la tarde y nosotros pudimos hacer en RCN Televisión la primera imagen del avión así parado sobre la vía, en medio de la selva y toda esta cosa. Y era muy borrosa la imagen, casi que parecía una imagen de satélite. Y la logramos. Estuvimos en las liberaciones y en el secuestro de la María, que eran más de 140 personas. Me tocó incluso la liberación y el secuestro de Piedad Córdoba. No, es que yo no le puedo explicar. Entonces, claro, yo conozco este país a profundidad. En 33 años uno conoce desde La Guajira hasta Amazonas y desde Chocó hasta Arauca. Conoce todo el territorio, las zonas más críticas. Sabe también lo que no se debe hacer en la política, porque también como periodistas denuncié a muchos en la política, a muchos corruptos. Hay mucha gente buena en la política. Siempre puedo decirlo que hay gente muy buena, decente, correcta, que conoce el Estado. Pero también hay mucha porquería. Entonces, toda esa porquería la denuncié. Por eso es que yo no puedo ser igual o utilizar los mismos métodos que algunos en la política utilizan, porque yo sé exactamente lo que no se tiene que hacer. Y sé también de la desilusión de los colombianos porque les han mentido, los han engañado. Eso, algunos politiqueros han ido a ganarse su cariño, su voto, y luego los dejan tirados. Y este país es un país inmensamente pobre, donde tenemos 16 millones de pobres, donde tenemos 3 millones de personas que no se comen las 3 comidas al día. Algunos dicen que llegan a 6 millones. Miércoles, este país hay que hacer algo que sea transformador
Porque hay que recuperar la seguridad, hay que recuperar el manejo responsable de la economía, hay que recuperar el sistema de salud. Yo imagino que vos tenés aquí 1000 denuncias. Pues esta es la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Sin lugar a dudas. Y estas personas que me están escuchando hoy son los colombianos de a pie, los que saben que no estamos bien, los que saben y a los que les toca ir a hacer las filas para reclamar un medicamento que no le dan hoy. Colombia. Los pacientes más pobres, que son millones, están en peligro de muerte. Porque cuando usted tiene un cardíaco, una persona con tensión alta, un diabético, una persona con VIH, con cáncer, con enfermedades huérfanas, que no le dan los medicamentos y no tiene cómo comprar, o una persona con una enfermedad renal, que tiene que hacerse diálisis y no se la hacen, esa persona está en riesgo de muerte y se murió o se va a morir muy rápido. Esa es la realidad de Colombia. Entonces yo estoy aquí para ayudar a solucionar los problemas de los colombianos, Pacho, con las manos limpias. Y esa es una condición sine qua non. Usted me conoce, el país me conoce, sabe que soy una persona transparente. Tengo defectos, todos. Soy apasionada, pero soy una mujer limpia y eso no tiene precio. Pero eso es lo que me preocupa, Vicky, con el respeto. La hoja de vida es intachable en el oficio. ¿Y por qué te preocupa? Porque se va a meter en un escenario que hoy, pues lo vemos y lo hemos contado en la historia reciente del país, está salpicado por la corrupción. Pero yo nunca me salpicaría por la corrupción, porque entonces eso es como decir que nadie honesto se puede meter a la política porque entonces se mancha. No, uno decide si se mancha o no. Y la decisión es seguir siendo la mujer que el país conoce. Claro que sí, yo estoy haciendo las cosas bien, decentemente, correctamente, honestamente. Aquí hay mucha gente con la que se puede hablar, con la que se puede conversar, con la que se puede unir fuerzas, pero nunca esperen que yo me una con el diablo, con alguien cuestionado, con alguien con platas raras, con alguien que venga de las mafias. Por supuesto que no, Pacho. Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo con mucho amor también y mucho sentimiento por este país que no lo podemos dejar perder, para hacer política decente. Y como le digo, políticos decentes hay. Bueno, son las 9 de la mañana, 16 minutos. Un abrazo, Colombia. Estamos a nivel nacional a través del sistema alerta. Vicky, el equipo procede a preguntar. Valentina Sandoval, Mario Aníbal Bautista. Mario, ¿cuánto lleva en RCN? 37 años. 37 años. Miércoles, yo solo duré 18. Sí, 37. Sí, pero sí la recordamos cuando llegó precisamente chiquita, ¿no? En ese Mundial de Francia, claro. Sí, en el 98. El profesor Carlos Antonio Vélez hizo las primeras de cambio allí en Francia y era todo un suceso en ese momento porque se venía para nosotros el gran canal. Era espectacular, sí. Y tengo mi Brian, ahí hay un Brian. Hola, Mucho Brian. gusto, Vicky. Y Catherine Nieto, que está con nosotros. ¿La Tenemos conocen? que lograr, ¿qué hubo, Catherine? Claro Hola, que sí, Vicky. tenemos que lograr, Brian, que los Brian vivan tranquilos en Colombia, que no los estigmaticen. ¿Usted se siente tranquila con un Brian al lado? Totalmente. Bueno, me Bueno, alegra eso. entonces procedemos. Valentina. Bueno, Vicky, hablemos por favor de propuestas. Sí. ¿Cuál sería su estrategia para enfrentar la inseguridad y la desigualdad en Colombia, que hoy pues creo que son las dos cosas que más preocupan a la ciudadanía y al país? Son dos temas muy gordos y muy grandes. Voy a tratar de resumirle y le tomo primero el tema de la seguridad. Como tantos nos están escuchando, tantos ciudadanos saben que la inseguridad tiene como varias caras. Por un lado está la inseguridad ciudadana. Usted que está allí en su barrio sabe que a las 2 cuadras lo pueden atracar, que no puede dejar salir la niña de 12, 13, 14 años a la tienda sola, que cuando llegan del colegio hay que estar pendientes porque les puede pasar algo, que los peladitos no pueden salir como antes a jugar a la cuadra, que eso ya no se puede y no ocurre solo en Bogotá, está ocurriendo en todo el país. Entonces, ¿qué se requiere en materia de seguridad ciudadana? Primero, que el presidente de la República o la presidenta de la República, si yo soy presidente, si Dios quiere y los ciudadanos así lo deciden, yo voy a trabajar con los alcaldes y gobernadores. Va a ser uno de los primeros actos de gobierno, porque los abandonaron, los dejaron solos, los han chantajeado, los han querido arrodillar. Por eso a mí me parecen unos berracos los alcaldes, muy especialmente, que han sido capaces de parársele firme a este gobierno y de no entregarse, y este les cortó la plata, les cortó los proyectos, les cortó todo, y ellos han hecho lo que han podido con sus ciudadanos y les han cumplido a sus ciudadanos. Entonces eso es lo primero, trabajar con alcaldes y gobernadores. Pero segundo, aumentar el pie de fuerza.
Hemos perdido 100.000 hombres y mujeres en los últimos 10 años. Mientras los criminales aumentan, nosotros hemos disminuido en 100.000 hombres y mujeres el pie de fuerza. Hay que tener inteligencia. Nosotros tenemos que entrar a recuperar el aparato de inteligencia, lo destruyeron. Sin inteligencia no hay nada, no nos podemos defender del crimen. Y hay una inteligencia especializada en el crimen callejero, digámoslo así, y hay otra que es en el crimen más especializado, de más alto impacto. En el caso del crimen callejero, estamos hablando desde las bandas que roban celulares, que son mafias. Uno cree que es solamente el raponero que te quita el celular y sale corriendo y lo vende. No, detrás de eso hay unas grandes mafias y venden los celulares en otros países y son billonarios. ¿Quién está protegiendo a los ciudadanos? Nadie. Hay una impunidad, según el delito, hasta 98%. Entonces nosotros tenemos que entrar a hacer un plan de choque contra la impunidad, sentarnos con las autoridades, no irnos allá a echar paja al Congreso que van a hacer una reforma a la justicia, se va a hundir. Lo que tenemos que hacer es lograr bajar los niveles de impunidad para que el ciudadano esté protegido. Y la colaboración ciudadana, porque hoy está satanizada y aquí entre todos nos va a tocar cuidarnos. Que el que sepa algo pueda confiar en la justicia, en las autoridades y que además pueda tener jugosas recompensas por colaborar para prevenir el delito o si ya hay un delito cometido, pues que se pueda llegar rápidamente a la verdad. Eso en cuanto a seguridad y cámaras y tecnología y drones, todo eso es lo que hay que hacer en las ciudades. Pero si nos vamos al delito de alto impacto, tenemos que empezar por acabar con la paz total. Esa porquería hay que acabarla. Solo ha dado impunidad para los grandes criminales. Hay que reactivar el 7 de agosto del 26 las extradiciones, firmarlas, reactivar las órdenes de captura, ir, capturarlos, enviarlos extraditados hacia los Estados Unidos de manera express, declararle la guerra al narcotráfico, fumigar, prender el avión fantasma, ir a bombardear donde corresponda, porque a nosotros tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué hoy no bombardean? Porque encontraron la excusa perfecta, los criminales, junto con el gobierno. Es que resulta que no se puede bombardear donde hay niños. Yo creo que es real, o sea, es muy triste que un niño caiga, pero ¿eso qué hizo? Disparó el reclutamiento. Se llenaron de niños. Nosotros tenemos que entender que cuando un niño, desafortunadamente, esa tragedia que significa que caiga un niño en medio de la guerra, que pierda la vida, es culpa de los grupos armados. Y eso lo tenemos que denunciar internacionalmente, pero no es culpa del Estado, porque hizo una operación para acabar con un grupo armado. Ese trastoque de valores lo vamos a llegar a cambiar. Y tal vez decirle una cosa, le dije que eso era extenso. Tranquila. Una cosa que es importante y es las garantías jurídicas para la fuerza pública. Hoy no tienen moral. Pero nosotros vamos a entrar a decirles, ustedes tienen garantías jurídicas para actuar, para defender la vida y los bienes y la seguridad nacional, la vida y los bienes de los colombianos. Y vamos a darles bienestar. Si nosotros logramos todo eso, tecnología, trabajar con Estados Unidos, que vuelva a Israel, que ahora ya lo sacaron a todos, de una manera muy responsable y contra nuestra seguridad nacional. Si nosotros trabajamos con los aliados, con el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, tenemos un plan Colombia 2.0, nosotros lo vamos a lograr. Y con mucha firmeza, haciendo lo que toca y sin miedo, Pacho. Aquí no podemos tener miedo, ni a los criminales, ni a Petro, ni a nadie. Sin miedo, vamos para adelante contra el crimen. Pero usted preguntaba la otra cosa, es que ella me hizo doble. Sí. ¿Quiere que le conteste en un ratito lo de la desigualdad para no quedarme yo hablando sola? ¿Le parece? Pues de una vez. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces se lo voy a resumir diciéndole que por un lado es fundamental el tema del manejo responsable de la economía. Llegar a bajar el gasto, a fusionar unos ministerios, fusionar unas entidades, a recuperar la confianza inversionista, a trabajar con los empresarios, hacer un plan de crecimiento que sea serio, que obviamente abra las compuertas de la exploración y la explotación de petróleo, que hagamos fracking, busquemos gas, consolidemos el sistema energético que perdimos, toda esa capacidad energética y la autosuficiencia energética que teníamos, impulsar la infraestructura, la construcción, la vivienda, todo eso lo tenemos que hacer, el comercio, el agro, el turismo. Pero para la desigualdad hay algo que es fundamental. Primero, crear mucho empleo. A mí no me gusta un Estado zángano que esté regalando y regalando para esclavizar a la gente y mantenerla ahí y nunca dejarla salir de la miseria, sino un Estado que impulse
un Estado que acompañe, un Estado que proteja. Entonces, si hay una persona mayor completamente abandonada, a esa persona hay que ayudarla a tener una vida digna como Estado. Pero a un muchacho hay que ayudarlo a que pueda estudiar y que pueda hacer carreras rápidas, técnicas, inteligencia artificial, programadores. Eso lo está pidiendo el mercado moderno. Que sean expertos en turismo, que sean bilingües y que el Estado lo acompañe para que a través de una bolsa de empleo nacional de la empresa privada podamos conseguirle ese primer empleo. Que el sistema financiero les preste a los muchachos menores de 30 años. Nosotros tenemos que lograr eso. Y esto sí me interesa mucho porque yo pienso en las madres cabeza de hogar y pienso en mi mamá. Pienso en mi mamá que le tocó sola desde que yo tenía 12 años con 3 hijos ella, en ese momento, ahora somos 5, pero le tocó sola sacarnos adelante. ¿Y qué necesita una madre cabeza de hogar? ¿Una limosna? No. Necesita que le den un subsidio de mi casa ya, eso hay que reactivarlo, que le ayuden a tener un empleo y que le ayuden a tener un crédito que ella pueda pagar de manera blanda. A 30 años, los años que se requieran. Pero eso es lo único que le va a ayudar a esas 6 millones de mujeres. Y yo veo en ellas a mi mamá. Eso es lo que yo hubiera querido que tuviera mi mamá. Después le cuento más cosas. 9 de la mañana, 25 minutos. La invitada Vicky Dávila, quien aspira a la presidencia de la República. Mario. Bueno, Vicky, en las últimas horas usted fue muy contundente haciendo un llamado como lo hizo el presidente Gustavo Petro de desobedecer, dijo Petro en Nueva York, a los soldados frente al presidente Donald Trump. Usted lo está haciendo precisamente frente a ese frente común que trata de establecer Petro con el gobierno venezolano para tener una especie de control sobre la frontera. El presidente le ha llamado que usted está confundiendo y que está siendo una ignorante. ¿Qué decirle? El confundido es él y el ignorante es él. Petro es una persona malévola, confundido e ignorante. Él. Porque si él pensara bien y si le importara Colombia, no se iría a hacer la payasada que fue a hacer a Nueva York. Una payasada peligrosa. No para él, ojalá lo hubieran dejado allá. Así fuera en una clínica. Nos hubieran hecho un gran favor. Pero Petro no piensa en los negocios, en las importaciones, en las exportaciones. Petro no piensa en las exportaciones, en el café, en el banano, en las flores. No piensa en los negocios entre Estados Unidos y Colombia. No piensa que los necesitamos en cooperación judicial, en cooperación de inteligencia, en reentrenamiento de las tropas. No piensa que son nuestros aliados naturales más poderosos para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo. Y entonces va allá y hace lo que hizo de manera callejera, ir a buscar un golpe de Estado contra el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Es ridículo, pero eso fue lo que fue a hacer. Porque fue a decirles que no obedecieran al presidente de los Estados Unidos sus tropas. Mientras tanto, acá en Colombia, él, como un equivocado, como lo que es equivocado, malévolo, les da la orden a las Fuerzas Armadas de los colombianos. Es que no son sus Fuerzas Armadas. No le pertenecen a él. Él es el comandante en jefe. Les pertenecen a los colombianos. Y les dice a nuestros soldados y policías que se unan al cartel de los soles, que trabajen conjuntamente con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela, del narcodictador Nicolás Maduro. Y resulta que en Colombia tenemos una ley muy clara. Nuestros policías y nuestros militares, las tropas, solo tienen que obedecer la Constitución. Si su comandante en jefe les da una orden que no se acorde a la Constitución, no la tienen que acatar. Y eso es lo que yo les he dicho. No obedezcan a Petro. No obedezcan a Petro. No vayan a exponer sus vidas, a hacerse matar por el narcodictador Nicolás Maduro, por la cocaína. Si sabemos que Maduro es el jefe del ELN, si sabemos que es el dueño del negocio de la cocaína en la frontera. Así que yo me ratifico en que nuestros militares, nuestros policías, nuestra tropa no tiene ninguna obligación de obedecer a Gustavo Petro esas órdenes que les da, de unirse, de trabajar conjuntamente con la gente, las tropas corruptas
de Nicolás Maduro, el narcodictador. No obedezcan y punto. No ofrenden su vida por un dictador, por un narcodictador y por un inconsecuente como Gustavo Petro, irresponsable, que todavía no se ha desmovilizado. 929, Brian. Vicky, si usted lograse llegar a la casa de Nariño, se van a cambiar los papeles. Va a encontrar un escenario invertido porque va a tener periodistas que de seguro van a hacer lo que usted hizo cuando ejerció el periodismo. Va a Sí. denunciar, usted va a tener entrevistas fuertes, todos los ojos de la prensa, y usted sabe que Colombia tiene periodistas muy buenos Sí. y muy intensos. Usted fue muy intensa y fue una periodista que estuvo directamente ahí encima. ¿Cómo va a manejar usted la relación como presidenta con los medios de comunicación? Porque van a estar encima suyo. Mejor dicho, ¿habrá libertad de prensa en su gobierno? Me encanta esa pregunta. Yo creo que ustedes nunca, y la prensa nunca, se alcanza a imaginar que sería la mejor época del periodismo en Colombia. Porque yo soy periodista. Yo no voy a dejar de ser periodista porque estoy en esto. Soy periodista. Una cosa es que no esté ejerciendo en los medios, pero esa es mi profesión. Ese es mi talento, ese es mi expertise. Y entonces, lo primero es que yo sí entiendo y sé lo que significa la libertad de prensa en una democracia. Lo que nos ha pasado, muy especialmente en este gobierno, a los periodistas, es que conmigo Petro estrenó el término muñeca de la mafia. Conmigo. Lo que nos ha pasado es una tragedia. Nos ha desprestigiado como periodistas, como medios. Todos los días sale en la televisión nacional diciéndonos mentirosos. Le ofrece compra al dueño de RCN por el canal, porque lo está amenazando. Es una amenaza vedada. Va y manda a licitar antes de tiempo el Canal 1. Otra amenaza, otra arbitrariedad. En el caso mío, como soy periodista, yo no les pido a ustedes, los periodistas, que si yo soy presidente de Colombia piensen como yo. Eso es un absurdo, es un exabrupto de los gobiernos, casi en general. Yo lo que les diría es, piensen como quieran, critíquenme todo lo que quieran, pero ayúdenme a cuidar la plata de los colombianos, ayúdenme a vigilar que no se la roben. Y si descubren que un funcionario está robando, cuéntenle al país que yo inmediatamente lo voto. Si hay pruebas contundentes, lo voto. Yo no voy a arropar a un corrupto, a un ladrón, ni voy a permitir que se defienda dentro del gobierno, dentro del Estado. Eso es una vulgaridad con los colombianos, una falta de respeto. Entonces conmigo sí van a poder contar. Y yo tengo una ventaja, Pacho, y te lo digo a ti, Brian. A mí no me pueden encontrar nada podrido. Entonces, yo digo, pues, que esculquen, que me ayuden a cuidar. Es que yo voy como una mujer, una ciudadana, una mamá, una periodista que siempre combatió la corrupción y a los criminales. Voy allá a cuidar la plata de los colombianos. Eso es lo que quiero. Y a solucionar los problemas y a no despilfarrar la plata. Solamente les voy a dar un dato. ¿Ustedes saben cuánta plata hasta mayo en viáticos se había echado al bolsillo el presidente de la República? ¿Cuánto? Es una fortuna. Deme una cifra, Brian. Por ahí unos 500 millones de pesos. Tú, 2.000 Catherine. millones. Tú, ¿En viáticos? en viáticos, Pero desde que empezó solo- el gobierno hasta mayo de este año. Estamos hablando de 2 años, bueno, hasta este, Casi 3 casi años. 3 Diga años, que ¿no? sí. Uy, en viáticos ha viajado una infinidad de veces. Yo le pongo que por ahí unos 4.000 palos. Tú, Por ahí unos 5.000 millones de pesos. tú, No sé, unos 1.000 millones. ¿quién da más? ¿Es más de eso? 7.700 No, no. millones de pesos en viáticos se ha echado Petro al bolsillo hasta mayo. Y no estamos contando el viaje a Manta, el viaje a Japón, todos esos viajes que ha hecho después. ¿Cómo les parece? O 23.000 millones de pesos se ha gastado en mantenimiento de las 4 casas privadas. Eso no es un despilfarro muy berraco. Mientras aquí mucha gente nos está viendo y no tiene con qué almorzar hoy. Y no tiene con qué comprar la comida de esta noche o el desayuno de mañana, o no tiene con qué mandar los muchachos al colegio, o está mandando los muchachos al colegio sin pagar la pensión. Esa es la realidad del colombiano. O no tiene con qué comprar los medicamentos para el problema renal, el problema cardíaco, la tensión, la diabetes, o tiene cáncer y no tiene asegurada su quimioterapia. Y esta gente haciendo esta barbaridad. Y la cifra de cuánto se ha gastado en mantenimiento de aeronaves por todos sus viajes y combustible es más escandalosa. Más escandalosa. ¿Cuánto, Pacho?
En cuanto al combustible, Combustible, viáticos, comitivas. ¿Cuánto se ha gastado en total? pues si 7.000 se gastó ya Sí. en Solo viáticos, sí. no, en combustible. ¿A cómo está el galón de gasolina? A ver, ayúdeme. El queroseno, en ese No, caso. y el de avión. Y es el de mucho avión más que debe caro. ser El todavía más queroseno, caro, ¿no? Más caro, sí, claro. Más costoso. Pongámosle unos, no sé, digo yo, 5.000 más. billón, ¿Sabe cuánto? 2 billones. No, ¿Mucho? más de 70.000 millones de pesos. Eso es una fortuna. Ha pasado 6 meses por fuera del país, le repito, hasta mayo, porque ya la cifra es más larga. Ha volado más de 2 meses seguidos, como si se hubiera pasado 60 días solo en el aire. Es una barbaridad. Hay que llegar a acabar con ese despilfarro, a enfrentar la corrupción, a enfrentar a los mafiosos, a enfrentar toda esta porquería que ha estado enquistada en el Estado por años, porque es que no es solo Petro. Por años. Para allá iba. Por años. Déjeme preguntarle a Vicky. ¿Santos es el responsable? ¿Todavía piensa eso? Claro, claro que sí es responsable. Él primero abrió la puerta para que Petro pudiera llegar. Es una realidad, invirtió los valores. Hoy tenemos a Timochenko, barrigón y todo, allá, simplemente sin decir toda la verdad, sin reparar a las víctimas, sin cumplir realmente, sin pagar, porque esa condena es ridícula, la de la JEP. Una condena ridícula, totalmente ridícula. Tuvieron que esperar todos estos años para descubrir que, la cúpula de las FARC era secuestradora. Eso es una burla a las víctimas y al país. Tuvieron que pasar todos estos años para que los, entre comillas, condenaran a ir a buscar a los desaparecidos miércoles. ¿Por qué no los pusieron a buscar a los desaparecidos desde el día que firmaron el papelito ese? En cambio, nosotros nos hemos gastado billones de pesos, más de 3 billones en la JEP. Y sin contar pues a todos estos que toda la plata que se les da, todos los esquemas de seguridad, viven como reyes. Timochenko le ha dado 2 veces problemas cardíacos graves, lo atendieron inmediatamente. Vaya a ver usted que está allá, en su casa, con problemas cardíacos y le da un infarto, a lo mejor se muere. No alcanza a llegar al hospital porque no lo atienden con rapidez. Entonces, Santos es culpable, es responsable político de todo esto también. El tema de la coca, es que acuérdese que en el gobierno de él fue que se acabó la fumigación, porque eso empezaron a mover todas las fichas con el cuento de que eso era tóxico, dañino, yo no sé qué, pero el glifosato se sigue utilizando para los cultivos de la comida que nos comemos diariamente, pero entonces para la coca no, y hoy estamos inundados de cocaína, y llega este gobierno que es una joyita de presidente, y obviamente nos bañamos en coca, hay billones de pesos circulando en la economía colombiana de la cocaína. Hay muertes, enfrentamientos entre carteles, bandas, todo es narcotráfico, extorsión, minería ilegal. Estamos en manos de la AMPA. Esa es una realidad. Y por eso, pues, Petro no es el único responsable. Sí. Déjeme preguntarle antes de Catherine, es que la gente está inquieta en TikTok preguntando sobre el clan génico. ¿Por qué atacan tanto, especialmente a su esposo? No que tendrían dicen, por qué. lo vinculan Mire, que al clan, él es que a la corrupción, que ese tener- puede ser su talón de Aquiles. Pero ¿cómo se le va a ocurrir, Pacho? ¿Usted no me conoce a mí? ¿Usted me conoce o no? La conozco. Bueno, ¿usted cree que yo me voy a casar con un bandido? ¿O que yo me casé con un bandido? Hasta donde sé, en la hoja de vida no reposan Pues claro que no. anotaciones como tal. Le voy a contar. Tener un apellido o pertenecer a una familia donde algunas personas tuvieron problemas con la justicia no es un delito. En todas las familias, muy seguramente, o en muchas familias hay una oveja negra. Puede haber o 3 o 5. Y eso no te hace culpable a ti. José es de apellido Géneco. Pero José es un médico, un muchacho que salió a los 15 años a estudiar a Bogotá medicina. Es un gran cirujano. Un gran cirujano que todos los días lo que hace es trabajar para que las personas vuelvan a ver bien. Operar y operar de manera microscópica a muchos pacientes. Él es especialista en una cosa que se llama segmento anterior, cataratas. Mi esposo no tiene investigaciones, mi esposo no tiene negocios, mi esposo no hace política. Mi esposo es un santo, le quiero decir, se lo juro. Lleva el apellido génico. Ah, pues sí, el hijo mío también. ¿Y qué? ¿Mi hijo es delincuente por eso? Pues en derecho penal las responsabilidades, entendemos, son individuales a no ser que se cometa el concierto para delinquir. Por eso. Entonces sí, yo tengo un hijo génico y es espectacular. Y va a ser
un ejemplo en esta sociedad, es un futbolista espectacular, tiene 13 años, está haciendo su carrera de futbolista, ya está en un equipo, es goleador. Entonces lo tachamos del mundo, o lo acabamos, o lo desaparecemos, o lo matamos porque es génico. No, claro que no. Claro que no. Por supuesto que no, entonces yo no tengo... Y además es que a mí me da risa que todos esos que preguntan por los géneco, ¿por qué no van y miran con quién están los géneco políticamente? Con Petro. En el Congreso, Géneco le vota todo a Petro. Está con Petro. Esa es la doble moral de esta sociedad. A mí me fustigan porque mi esposo tiene ese apellido, pero a Petro no le dicen nada porque está unido con los Géneco que hacen política. Eso sí, no. Doble moral. Yo no debo nada. Ahí me pueden escarbar por donde quieran. Yo no debo nada. Y mi esposo es un hombre bueno, un gran papá, y fue la gran ilusión que volvió a mi vida después de que enviudé cuando yo tenía 28 años y me quedé con mi niño de 3 meses. Juan José, Carlos. sí, claro. José ha dejado, yo le diría casi que ha dejado de progresar él por dejar que progrese yo. Es un hombre muy bueno y yo vivo muy orgullosa de haberme casado con él y de que él sea el papá de mis hijos y que sea mi marido. Bueno, Catherine. Bueno, Vicky, usted tiene un propósito muy claro, que es combatir la corrupción, la politiquería y sobre todo todas las porquerías que tiene actualmente, como nos indica el país. Ese es su propósito. Pero ¿cómo se va a blindar? Y ha pensado de pronto en nombres que nos pueda adelantar de llegar a la presidencia para que pues digamos, no flaquee o no termine de pronto envuelta con un gabinete corrupto? Pues porque yo no soy corrupta, nunca voy a unirme con un corrupto. Eso es clarísimo. Y yo siempre a donde llegué pude formar los mejores equipos. Por eso tantas veces fui número 1. Porque soy capaz de traer a los mejores, de gente que pueda incluso saber más que yo. Yo lo que sería es una directora del gobierno, una gran directora de gobierno, donde estén los mejores, donde haga microgerencia, donde que se cumpla esto, que se haga esto. Trabajaría incansablemente. Ustedes me conocieron aquí. Yo llegaba aquí antes de las 5 de la mañana a trabajar y salía de RCN Televisión durante mucho tiempo, después del noticiero de las 10:30, o sea, llegaba como a las 12 a la casa. Y a las 4 estaba otra vez de la mañana trabajando. Yo no soy perezosa, ni tomo ese café raro que toman hoy allá en ese Palacio de Nariño, ni hago siestas a las 4 de la tarde. Y yo sí doy buen ejemplo. Yo soy una mujer de familia, una mujer correcta, una mujer con valores, que por cierto es muy importante eso. Como presidente, a mí sí me importaría pensar en recuperar el valor de la familia, en recuperar el valor de la crianza, que no se le puede endosar ni al Estado, ni a la calle, ni a las redes sociales, ni a los colegios, ni a las universidades. Allá se refuerzan en los colegios y en la parte educativa se refuerzan los valores, pero hay que recuperar la crianza como valor de la casa. Yo recuerdo, Pacho, a mí me enseñaron en la casa que uno no metía droga. Yo nunca he metido droga. Mi papá y mi mamá pertenecen a una generación que fumaba cigarrillo. Y ellos eran con el cigarrillo en la boca y me decían, el cigarrillo es malo, el cigarrillo daña los pulmones, nunca fumé. Me enseñaron bien. Me enseñaron bien a pesar de que los vi fumando. Me enseñaron a no robar, a no matar, a ser solidaria. A uno le enseñan a ser buena persona en la casa. Entonces eso es lo que veríamos en el gobierno, el buen ejemplo. Lo que estamos viendo hoy es la degradación del servicio público, porque es que a Petro le perdonaron hasta lo de Panamá. Hoy no sabemos quién es la primera dama, usted sabe. ¿Usted sabe quién es la primera? Verónica Alcocer, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Y entonces Panamá qué era? ¿Qué venía haciendo? No, un destino turístico. Un destino turístico. De verdad, nosotros tuvimos una posesión presidencial con una primera dama. Luego un día nos apareció con una mujer o un hombre que no sabemos, eso hubo toda clase de polémica, pero agarrado de la mano como si esa fuera la primera dama. Y hoy no sabemos quién es la primera dama. No sabemos. La primera dama apareció, o yo no sé si es ex primera dama, que ya dice que no le digan primera dama. Verónica. Y qué curiosidad, apareció 8 meses antes de las elecciones en las cárceles, con el antecedente del pacto de la picota. ¿Ah?
no, es que este gobierno es una porquería y tenemos que salir de esa porquería. ¿A quién hay que ganarle en las próximas elecciones? ¿A Petro, a Roy, a Cepeda, a De la Espriella? Le voy a decir a quién hay que ganarle. Primero, hay que ganarle a la amenaza contra Colombia. Hay que ganarle a la amenaza contra la democracia, la libertad, el orden y la institucionalidad. Entonces, esa amenaza está representada en Petro es una amenaza. Sus herederos son una amenaza. Es que ahí hay hasta un acusado. Hasta un acusado por haberse supuestamente robado Medellín. Es que lo acusan de eso. La que destruyó la salud. Iván Cepeda también tiene una vida extraña. Déjelo ahí porque si no me amenaza con que me va a llevar a la cárcel y a denunciar. Pero tiene una vida extraña. Mire Google y mire con quién se ha tomado más fotos en la vida. En su vida pública. Entonces tampoco me gusta. Ahí no hay nada de qué rescatar. Ellos son una amenaza. Pero aquí es una amenaza a la corrupción de cualquier ideología. No podemos pensar que la corrupción de derecha es buena. No, para mí la corrupción de derecha no es buena. Ni la de centro ni nada. Ni la de extrema izquierda, ni la de izquierda, ni de centro izquierda. Todas esas cosas que tienen ahora. Pero también la cocaína es una amenaza. El narcotráfico. Nicolás Maduro, las mafias enquistadas en el Estado, todo eso es una amenaza contra Colombia y la democracia y la libertad. Y Alex Saab también es una amenaza. Contra ellos, contra esos que representan esa amenaza. No es solo Petro, no son solo sus herederos. Es toda esta porquería de la que le estoy hablando. A esos es que hay que ganarles. ¿Usted es uribista, Vicky? Yo soy uribista. Yo le tengo mucho cariño al presidente Uribe. Yo nunca he militado en su partido. Yo nunca he hecho política. Apenas acabo de empezar esta lucha por llegar a la presidencia con mi propio movimiento, el Movimiento Valientes, que no es mío, es de los ciudadanos, es de la calle, es de los valientes de Colombia, que somos millones. Aquí son valientes las mujeres que luchan por los hijos, el vigilante que le toca hacer esos turnos tan berracos para poder llevar la comida a la casa, el pelado que estudia de noche y trabaja de día para poder salir adelante. Esos son los valientes de Colombia, ¿cierto? Los que están en las zonas rurales, sometidos muchos por los grupos armados y narcotraficantes, esos son los valientes. Entonces yo pues no pertenezco al partido del presidente Uribe, me gustan mucho, muchas de sus ideas. Yo creo que al final este país, a lo largo de la historia, le va a reconocer a Uribe lo que ha hecho. Uribe no ha sido perfecto, es que ¿quién es perfecto? Ha tenido desaciertos, aciertos, lo que ustedes quieran y critíquenle lo que quiera Uribe. Pero también ha hecho muchas cosas importantes por este país. O es que se nos olvidó que estábamos en la inmunda en el 2002, un narcoestado. Hoy estamos otra vez en un narcoestado. Hoy tenemos un narcoestado donde la fiscal de bolsillo es capaz de sacar una directiva donde dice que a los gestores de paz, que a los negociadores de paz, que son narcotraficantes puros, si los cogen en flagrancia cometiendo un delito no los pueden capturar. Eso es un narcoestado. Eso es un narcoestado donde todos los criminales narcos están libres, donde no se persigue la cocaína, donde todo el mundo siembra coca si le da la gana y no hay una autoridad que lo contenga. Ese es un narcoestado y donde hay billones de pesos circulando en la economía de la cocaína. Muy seguramente del fentanilo, de eso no volvimos a saber nada en Colombia. Es como si no supiéramos, como si no existiera aquí fentanilo. Y claro que hay en el mercado fentanilo. Ese es un narcoestado, nosotros estamos en un narcoestado. A todo eso es que hay que ganarle. 9:48, nos quedan 3 minuticos. Valentina. Vicky, ¿qué experiencia ejecutiva tiene usted para manejar un país en crisis más allá de lo que usted hizo con el periodismo? Mire, conocer el país a profundidad da gran experiencia. O dígame usted, ¿Petro tenía experiencia? ¿Y le parece que ha sido muy buen presidente? No, ha sido pésimo presidente y fue pésimo alcalde. Y pasó 20 años en el Congreso. Entonces, la experiencia o la garantía de hacer un buen gobierno no puede ser tener una colección de cargos, porque los que nos tienen así hoy, en el país que vivimos,
mire para atrás, todo lo que quiera, son los que conocían supuestamente muy bien el Estado. Entonces, si usted me pregunta si yo quiero tener experiencia ladroneando y robando, no. Si usted me pregunta si yo quiero tener experiencia en corrupción, no. Si yo quiero hacer una política distinta, es que yo voy a amanecer feliz. Ayer estuve en Sabaneta, Antioquia. Y usted no sabe la belleza de la gente, me entregaron 17.000 firmas, el colombiano de a pie, las mujeres emocionadas, alegres, ilusionadas, en que podamos tener un país distinto en unas manos distintas. Una mamá, una mujer sana, una mujer que siempre ha dado buen ejemplo, una mujer imperfecta, porque no voy a pintarme aquí como es que yo soy una santa perfecta, no, pero soy una colombiana que ha cumplido la ley, que respeta las instituciones, que está por la democracia, la libertad, el orden. Eso es lo que necesita Colombia, no una banda de ladrones para reemplazar otra banda de ladrones, porque eso sí se los advierto. No podemos reemplazar un gobierno corrupto, porque hoy nos gobierna la corrupción, por otro gobierno corrupto que porque es que es de derecha. No, yo no me voy a aliar con el diablo, no me voy a aliar con los corruptos, no me voy a aliar con los criminales, no me voy a aliar con las mafias, yo me voy a aliar con millones de valientes del país que están listos a que transformemos a Colombia y a que tomemos otro rumbo. Bueno, una pregunta pues muy sencilla. 7 de agosto del 2026, Victoria Eugenia Dávila, presidenta de Colombia. Una plaza de Bolívar llena, se faja tremendo discurso, se va para la Casa de Nariño, recibe la Casa de Nariño, no me imagino esa escena, usted recibiendo, sí. Ya sé por quién va a votar usted. Sería histórico. Sí, sí. No, pero solamente déjeme decirle una cosa, sería histórico, pero nunca espere que yo sea una fantoche que derroche la plata de los colombianos ni siquiera el día de la posesión, sí. Solo para que lo sepa. Quiero preguntarle... Siempre seré muy austera. Sí, sus primeras decisiones, ¿cuáles son esas primeras decisiones? Se las digo de una vez. Entrando de una vez a la casa. Lo dijo al comienzo, la paz total, chao. Acabamos con la paz total. Firmamos las extradiciones pendientes, reactivamos las órdenes de captura, iniciamos ese día los reintegros de miembros de la fuerza pública para recuperar el aparato de inteligencia. Presentamos el Plan Colombia 2.0 a los colombianos para que sepan que vamos a ir por eso con los Estados Unidos. Reactivamos las relaciones con Israel, reabrimos la embajada, le mandamos la primera señal oficial como presidente de Colombia a los Estados Unidos para que trabajemos juntos, para que conservemos esa relación bicameral, bipartidista, histórica, que trabajemos juntos contra el narcotráfico. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Nos vamos a tener las primeras bases para dar esas garantías jurídicas a la fuerza pública y para darles beneficios. Y hay algo muy importante, activamos el bloque de búsqueda anticorrupción, que tiene que ser interdisciplinario e interinstitucional, de tal suerte que ese día empieza una Colombia diferente. Y cortamos, eso tenemos decretos, ustedes no se lo alcanzan a imaginar, reactivamos la comercialización de carbón con Israel, vamos a acabar con el decreto 044 que prohíbe las licencias mineras nuevas en 5 años. Vamos a derogar un montón de decretos que tienen que ver con la tenencia de tierras y con el uso del suelo. Vamos a defender la propiedad privada. Vamos a recuperar desde el día 1 la autoridad y la fuerza legítima del Estado, sin complejos y sin abusos. Míreme bien, yo nunca voy a estar de acuerdo con violar la Constitución y la ley. Nunca voy a estar de acuerdo con el abuso de parte de la fuerza pública, que tiene que ser eficaz, pero no puede ser abusiva. Y empezamos un país diferente, un país distinto. Reactivamos Mi Casa Ya. Ponemos en marcha el plan para reducir el Estado, que tiene que ser más pequeño y más eficaz. Acabamos con el despilfarro. Yo me emociono porque hay tantas cosas por hacer desde el día 1 y en esa semana los primeros actos de gobierno tienen que incluir reunirse con alcaldes y gobernadores de todo el país para empezar una nueva ruta para recuperar, por supuesto, la salud, porque yo no quiero que me deje por fuera el sistema de salud. Aquí se van a acabar las filas y nosotros ganamos las elecciones. Se acaban las filas por los medicamentos, con una política farmacéutica seria que permita que a usted le entreguen su medicamento cuando lo necesita y en el momento en el que lo necesita. Vamos a pagar la deuda, tenemos que pagarla, y vamos a liquidar las EPS que nos sirvan y dejar a las mejores.
El Estado tiene que ejercer control y cuidar la plata de la salud, porque aquí se quejan mucho, que es que este se lo robó, que este no sé qué. ¿Por qué no ha cuidado el Estado? Al final el Estado es el responsable por no haber hecho la tarea. Y sacamos toda esa politiquería y que vuelvan los técnicos. Esa es una Colombia diferente, una Colombia que me sueño todos los días. Ojalá lo podamos lograr con el favor de Dios. Bueno, Vicky Dávila es nuestra invitada hoy en Alerta Bogotá 104.4 FM, 954. Los clientes ahí están, ¿no? ¿Qué cantidad de cuñas me está manifestando? Tengo que despedirla, Vicky. Muy querida, gracias por visitarnos en Alerta Bogotá 104.4 FM. Bueno, un abrazo para ti, para toda la mesa de trabajo, muy especialmente para Brian, que ha sido vilipendiado en nombre de los Brian por parte del presidente. Nosotros necesitamos construir una Colombia donde a las mujeres no se nos exija conectar eso con esto, ni a los Brian se le persiga por llamarse Brian. ¿Oyó? Gracias, Vicky. Colombia va a cambiar y va a cambiar de verdad. Nos vendieron un falso cambio. Abran los ojos, por favor. Mírense, es lo último que le quiero decir. Mírense al espejo. Todas estas personas que nos están siguiendo a esta hora en las redes sociales, lo que les digo es, mírense al espejo y piensen. Están diciendo fuera, Vicky. Están diciendo Bueno, ahí. está bien. Primero fuera Petro. El 7 de agosto del 26 tenemos que salir de ese señor que yo no entiendo por qué no se ha ido a combatir a Gaza. Dijo que iba a ir a combatir a Gaza. Váyase, Petro, a combatir a Gaza. Lleve su ejército de voluntarios, encabezado por Lero Lero, la ministra de la Igualdad. Los sin visa. Que se vayan, que vayan a combatir y que no vuelvan, que se queden allá, que nos harían un gran favor. Pero mírese al espejo y hágase el examen. Y piense, ¿estoy mejor que hace 3 años? ¿Tengo mejor comida en mi casa? ¿Tengo mejor empleo? ¿Me ascendieron? ¿Estoy ganando más? ¿Mis hijos están en un buen colegio? ¿Mis hijos pudieron acceder a la educación superior? ¿El ICETEX está más caro o más barato? ¿La comida está más cara o no? ¿Estoy ahora cocinando con leña porque resulta que no hay gas o está muy caro? Esas son las preguntas que hay que hacer para votar bien. No voten por corruptos, voten por gente honesta, por gente decente, por gente transparente. No importan las ideologías, la corrupción no conoce ideología, está por todas partes. Hay que votar por gente transparente y honesta. Gracias y Dios les pague. 9:56 en Alerta Bogotá.